Hola amigos, ¿cómo están? Hola Elvia. ¡Hola! Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Palma Lab. Hoy vamos a continuar con los siguientes 10 álbumes de la lista de los 100 mejores discos de Apple Music. Esta semana, ¿qué te pareció la escucha? Muy fácil, regalada. Muy fácil, muy tranquila, la verdad es que bueno, yo la disfruté bastante, no como la pasada que fue más tortuosa y larga. Hay un poquito más de variedad, más o menos, en estos 10 discos que los 10 pasados. Bueno, que en los días pasados sí. Que por eso estuvo más tranquila, pero bueno, vayan a ver, vamos a poner en la descripción del video el link a nuestra impresión general de la lista para que vayan a verla. Y pues bueno, si quieres empezamos con los próximos discos de la lista, vamos a llegar hasta el 20 me parece, 20 y pues bueno, si quieres empezar tú, por favor, adelante. El 29 es The Law and Theory, A Tribe Called Quest. Nunca en mi vida, en mi perra vida dirían los chavos, había escuchado este grupo. ¿Tú? No, nunca. Tampoco. No me molestó, o sea, está como a gusto para tener así de fondo musical. No dimensiono como la importancia, la verdad. O sea, me hicieron como sonidos muy contemporáneos. El disco tampoco es particularmente viejo. Pues es del 90. O sea, no, a mí no se me hace viejo, ¿no? Me quedé pensando, o sea, creo que tal vez acabo de encontrar la razón. Ajá. Porque no suena nada viejo, suena como muy contemporáneo. Ok. Y ahorita que dices de los... O sea, yo me quedé... No sé por qué me quedé con la idea que era de los 2000. Ok. Bueno, pero 1990 ya está muy cerca del 2000. Sí. Pero, o sea, yo creo que después de los 20 que venían, de los 10, 20 que venimos, en donde hay como 60% de hip hop, rap, cosas así, siento que no, o sea, tendría que verlos todos en panorama y elegir algunos, ¿no? Sí, eso es lo que yo también pienso, o sea que, digamos, o sea, por lo que dicen en la descripción y un poco que busqué yo en internet, o sea, es también considerado hip hop, pero tiene muchos toques de música africana, ¿no? Según Apple Music, que sí te das cuenta, ¿no? O sea, y además son... Sí, como los tamborcillos, ¿no? Y claro, sí, y los bajos y instrumentos diferentes, o sea, dicen que se acerca un poco al jazz, ¿no? Yo no lo vi tanto como cerca del jazz, pero sí creo que puede considerarse como algo así. A mí la verdad es que me gustó bastante este disco. Yo creo que lo pusieron más como porque incluyen en su música como sonidos africanos. Ajá. ¿No? O sea, a mí me gustó el disco, pero como bien dices, pues ya viendo más la lista en general, pues yo me preguntaría lo mismo que me he preguntado con los otros de hip hop, ¿no? Si de verdad lo incluiría. La verdad es que a mí sí me gustó bastante este disco, se me hizo muy bueno. Mejor que otros que hemos escuchado de hip hop. Pero pues eso, ¿no? O sea, justo como eligiendo una solamente de hip hop para una lista de los 100 mejores álbumes de la historia, pues no, sí pondría honestamente. Sí, porque además, o sea, entiendo como el concepto que dices, pero como yo no, o sea, no conozco tanto de hip hop, o sea, no sé, o sea, confío en que lo que dicen ellos, que lo innovador de ellos es meter como esta fusión de ritmos jazz, africanos, etcétera. Sí. Pero, o sea, incluso podría pensar como en música que tiende más a la electrónica, o quizás esos grupos vienen de aquí, ¿no? No lo sé. Claro, pues sí, yo, o sea, es que siento que como es un hip hop, digamos, más experimental, no tan clásico de lo que había en esos años, porque justo era el nacimiento del hip hop, o sea, lo vieron como algo muy refrescante, diferente, ¿no? O sea, no es como lo mismo que escuchamos con Nas o los otros discos que escuchamos anteriormente. Más sino con sonidos muy diferentes, ¿no? Comparado con el otro hip hop que hemos estado escuchando. Sí, digo, a mí me gustó, o sea, no puedo negar que me gustó mucho escucharlo, o sea, incluso creo que es que todos estos días los escuché como 2 veces, la verdad. Pero sí, o sea, no lo sé, a la luz de todo lo que tenemos en esta lista. El número 28 es este que yo había mencionado. Polémico. Controversial. Pues no sé si es polémico, o sea, yo creo que no es tan polémico, yo creo que más bien, o sea, yo decía como de estos que no he escuchado y que siento que están muy bien valorados por la gente y que yo la verdad no me había dado el tiempo de escuchar, o sea, estamos hablando del disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, o sea, Pink Floyd es de esas bandas que tienen, sus seguidores son religiosamente seguidores y que está como valorado de los mejores discos de la historia, ¿no? O sea, que si alguna vez has conocido a alguien que le gusta Pink Floyd es como... Sí. Es su grupo favorito, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que yo lo escuché como con... ¿Como The Smiths?
Lo escuché con la mente Es música abierta. de culto porque hacen culto, no porque sea muy... Pues no sé, yo siento que no. O sea, yo no diría que es lo mismo, porque, o sea, siento que The Smiths, The Cure, o sea, tienen sus canciones buenas. O sea, entiendo por qué son grupos de culto. O sea, siento que Pink Floyd tiene como muchas otras razones, ¿no? Y empiezo como hablando de este disco. O sea, por un lado, creo que este disco, o sea, más allá de caer como en los clichés de Pink Floyd, o sea, sí siento que es como un viaje el disco, ¿no? O sea, siento que es algo muy diferente, muy especial en cierto sentido. O sea, no es que me haya gustado, no podría decir que me gustó el disco, pero sí que escuchas algo muy diferente a lo demás, ¿no? Que la verdad es que sí estoy de acuerdo en que es, o sea, en esta cuestión de lo que dice Apple Music, ellos lo describen como una epopeya psicodélica que marcó el momento en que la música rock se fusionó con el sonido electrónico, ¿no? O sea, sí siento que es como una propuesta muy diferente que sí tienes que entrarle con la mente abierta y, insisto, yo no podría decir que me gustó, pero entiendo por qué les gusta, ¿no? Es algo muy especial en el sentido de que es muy único el disco, ¿no? Ujú. Y es diferente a lo que escuchamos en otras agrupaciones, incluso de rock de la misma época, ¿no? Entonces, entiendo por qué está. O sea, yo en mi lista personal de mis 100 mejores álbumes no la dejaría, probablemente en una lista de los 100 sí lo dejaría porque sé como la importancia que ha tenido y justo esta religiosidad que va detrás de ellos, pero en cambio a otros discos que hemos hablado de otras bandas de rock que no dejaría probablemente porque siento que no tienen como ese impacto en ser una música tan especial o en ser un álbum tan particular, ¿no? Ok, pues la verdad es que yo de estos discos fue como, o sea, ya lo había escuchado, o sea, son discos que he escuchado en varios momentos de mi vida Uh-huh. y la verdad es que, o sea, comparto como por qué el rush, ¿no? O por qué el gusto por el grupo, pero como que nunca me había hecho tanto clic hasta ahora. Y esta vez que lo escuché, o sea, como que dije, ahora sí puedo decir que me gustó escucharlo, ¿no? O sea, Uh-huh. como que las otras veces lo había escuchado como un poco más por compromiso. Uh-huh. Pero ahora, o sea, sí lo escucho, o sea, como en esta escucha más para mí, de mí para mí, o sea, sí me gustó escucharlo y creo que, o sea, sí está muy, o sea, ahora entiendo como la pasión por Pink Floyd, ¿no? O sea, Sí, y sí. creo que además es de esos grupos que he estado como en varios momentos de mi vida de diferentes formas, ¿no? O sea, yo la primera vez que escuché de Pink Floyd fue porque por azares del destino llegó a esta casa el VHS de The Wall y me acuerdo que fue como muy impresionante. Es de estas cosas que no entiendo muy bien por qué mi mamá nos dejaba ver. Porque además se me quedó como muy grabado algunas escenas. Y quizás a lo mejor por ese primer aproximación como muy choqueante, yo lo tenía con muchas reservas, ¿no? Y como que poco a poco me he ido metiendo más y más y más y más. Y creo que me gustó mucho y fue como muy renovador escucharlo, ¿no? Con estos ánimos de apertura total, ¿no? Uh-huh. No tanto como de, ay, es que lo tienes que escuchar, ¿no? Y entonces ahí vas a fuerza a escuchar algo que no necesariamente quieres. Y lo escuché de una forma muy diferente, ¿no? O sea, y creo que me gustó y creo que, no sé, o sea, creo que quizás tendría que hacer una de los que a mí me gustan, ¿no? O sea, como de toda la discografía de Pink Floyd, si este sería como el disco que pondría de Pink Floyd. Uh-huh. Pero creo que sin duda sí es un grupo muy icónico, que ha envejecido muy bien y que gusta a las nuevas generaciones por igual, ¿no? O sea, no es como icónico de una generación, sino que es Sí. como transgeneracional. Sí, que además eso, ¿no? Hay que entender, como dices, fue icónico para una generación, o sea, creo que, o sea, como mencionas The Wall, la película documental, esta película muy rara, pero buena al mismo tiempo, ¿no? O sea, que se inserta como en un mundo en un mundo en guerra, en un Uh-huh. mundo de movimientos juveniles muy fuertes, en un mundo de movimientos sociales juveniles urbanos muy específicos en Estados Unidos, contra la guerra en Vietnam, en el que se empezaba a experimentar con drogas, ¿no? En el que los jóvenes empezaban como a generar, Los chavos. se empezaban a poner en contra de la guerra, del capitalismo, de los boomers, de todo lo que vino antes.
y que realmente como que marcó un punto, junto con otros muchos discos, ¿no? Creo que podríamos mencionar, no sé, a los Rolling Stones, a Bob Dylan, a muchas agrupaciones que estuvieron dentro de esos movimientos y en ese tiempo como también expresando parte de lo que expresaban las juventudes de ese entonces, ¿no? Y creo que este disco como en esa cuestión de la exploración del, yo diría del yo interior, más lo social con The Wall, pero en este disco en especial como la exploración del yo interior, de como, es que siento que también este y otro disco que viene más adelante, como que se insertan en esta época en el que también la carrera espacial está muy en boga, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo estoy como sobreinterpretando, tal vez este disco no he visto como otros análisis, pero siento que este y ese otro disco que viene un poco más adelante que vamos a hablar hoy, se insertan como en este marco, ¿no? De también, o sea, estamos en un mundo mucho más grande porque llegamos a la luna, en un mundo mucho en el que la exploración espacial es una posibilidad y que, o sea, está hablando de, yo siento, yo interpreto, ¿no? Como de no solo un viaje psicodélico interior, sino también de viajes más allá del planeta Tierra. Ujú. Y además como que o sea, fue porque me lo pusieron muy cercano al otro disco, pero no sé, o sea, siento que en historias de ciencia ficción o en mi cabeza se relaciona con eso, por lo menos, ¿no? Ujú, ujú, ujú. O sea, yo le estoy dando esta interpretación, o sea. Pues es que es mucho de ese contexto que dices, ¿no? O sea, como que a lo mejor aunque no fuera algo intencional, por el mismo contexto, o sea, era imposible no hacer eso, ¿no? Sí. O sea, o no relacionarlo de esas maneras. Sí, porque además es una música muy experimental en muchos sentidos y es Muy como anticapitalista. muy anticapitalista y además, o sea, es como es un viaje en todos sentidos, ¿no? Por eso Ujú. yo lo describí así al inicio. Seguramente la gente que experimentó con la psicodelia y todas esas cosas, pues este disco era como una Biblia, ¿no? Pero Sí, yo, es que justo creo que ese tipo de cosas hacen que sean también más significativos, ¿no? O sea, cómo puedes, o sea, este concepto que hablamos ya creo que en dos listas anteriores de, o sea, poner un disco y simular como estar viendo una película, ¿no? O sea, como ese concepto de ver sí, película, escuchar un disco, ¿no? Y que muy pocas personas a veces lo logran, o sea, como que a veces la música es fundamental en la vida de las personas y aún así no es que tenga como un papel de me voy a sentar a escuchar un disco, ¿no? O ujú, sea, son pocas las personas que hacen eso. Y creo que estos discos, o sea, es de esos discos que te puedes sentar a escuchar este disco y simula la experiencia de eso, de ver una película, ¿no? De ver una serie, de sentarte a leer una historia. ¿tú también lo dejarías? No, no recuerdo si dijiste en una lista de los 100 mejores Yo creo discos. que sí, o sea, yo creo que sí, la verdad. Muy bien, La verdad. te toca el siguiente. El siguiente es el número 27, Led Zeppelin, con su Led Zeppelin 2, The Second. Y pues, ¿qué puedo decir de este grupo? O sea, me encanta este grupo, lo conocí ya muy tarde para mí, ¿no? O sea, porque ya todo el mundo está en el rush cuando yo apenas empecé a entrarle a Led Zeppelin, Ujú, o sea, en la universidad. Y me encantó, o sea, fue amor a primera vista y pues volver a escuchar este disco, hace mucho que no lo escuchaba, la verdad. Pues es que es hermoso, o sea, es muy bonito escucharlo. No sé si bonito es la palabra, pero, o ujú. sea, me gusta mucho, ¿no? O sea, es un disco igual que de inicio a fin te da la sensación de que es como un concepto integral, ¿no? Sí. Y pues son guitarrazos, lo cual siempre me hace sentir bien, ¿no? Entonces yo, por supuesto que sí dejaría Led Zeppelin también. Sí, pues fíjate, yo la verdad es que, como tú dices, yo llegaste tarde, yo llegué tardísimo. O sea, no sé si llegué porque, o sea, creo que no llegué. O sea, ¿No has llegado? me gustó el disco, o sea, me gustó. Diría que lo dejaría porque creo que además es de estas bandas de rock que han marcado también un legado de rock, ¿no? Detrás de ellos mismos. Creo que son icónicos también en sus sonidos, Ujú. en la guitarra, en la voz. Y creo que por esas razones sí la dejaría. Me gustó el disco, o sea, yo creo que, o sea, honestamente, a mí no me encantó como para dejarlo en mi biblioteca. Ajá. Perdónenme, no nos vayan a funar también. Por eso, pero me gustó, o sea, entiendo por qué está ahí, también lo dejaría por su legado, pero no, yo no lo dejaría, yo no lo voy a dejar en mi biblioteca y probablemente escuche otras cosas porque me parece muy interesante
y seguramente tiene otros discos muy buenos también. Me pareció interesante, lo dejaría, pero no es un disco que escucharía 1000 veces o que dejaría en mi biblioteca, ¿no? Ya, muy respetable, muy respetable. ¿Quieres pasar al próximo? No, te va a ti. Por eso, Por pero favor. ¿ya pasamos o quieres agregar algo más? Ah, no, sí está bien. Pasemos al 26. El número 26, yo creo que este sí es de los controvertidos y podemos como tocar tangencialmente un debate que hay alrededor de ciertos artistas, que es My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. O sea, yo según lo que he visto en redes sociales, en el internet, en críticas de música, ese tipo de cosas. O sea, mucha gente considera a Kanye West como, pues no sé si un genio musical, pero sí una persona bastante ducha y hábil y en la elaboración de música, ¿no? O sea, honestamente es que, no sé si es su último disco, pero ya ni me acuerdo cómo se llama, ¿Dónde? Creo que es Dondo, de los últimos que sacó. No lo sigo. La verdad es que es rarísimo, pero me gustó. Pero es de estos artistas que podemos poner de nuevo a pie la discusión de la cancelación, de que si el artista es lo mismo que su obra, ¿no? O de que si podemos, mejor dicho, perdón, de que si podemos separar al artista a la obra del artista, ¿no? O sea, digamos, por todo lo que ha pasado con Kanye West en los últimos años, ¿no? O sea, desde lo mínimo que ha sido, creo, insultar a Taylor Swift en una entrega de premios, que ahora dicen que es una teoría de la conspiración, que la salvó de las guerras de Beyoncé. Hasta ser una persona afroamericana y apoyar a Donald Trump para la presidencia, sobre todo en su primer periodo. Creo que hasta sus problemas de salud mental, todo lo que ha salido en los medios de comunicación, es como de estos artistas que creo que dices, híjole, parece que a lo mejor es una persona muy buena en lo que hace, pero voy a dejar por alto, o qué voy a dejar pasar por alto cuando escucho o veo a un artista, ¿no? A mí, por ejemplo, este disco me gustó, o sea, como intentando dejar de lado como esas cuestiones, ¿no? El disco me gustó, yo creo que no lo dejaría porque, como ya hemos dicho, hay demasiado hip hop en esta lista, demasiado. Dejaría otros discos por sobre este, aunque este me parece muy bueno. Pero sí pondría en la mesa como esa pregunta de cómo vamos a escuchar a estos artistas que han hecho actos o tienen acusaciones de actos que consideramos lo que quieran, negativos, criminales, reprochables, etcétera. Pues sí, o sea, con ese comentario creo que empiezo yo el mío diciendo que creo que de las cosas más difíciles que me pasó al escuchar este disco es justo separar a la obra del artista, porque cada vez que escucho su voz, lo primero que pienso es como en una persona que es, o sea, no sé si la han diagnosticado como con alguna cosa, ya tú decías que ha pasado como por varias etapas o que ha pasado como problemas de salud mental importantes, pero que él mismo, o sea, su imagen pública, de lo que yo conozco, me perturba muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que estaba escuchando el disco me acordaba mucho de cómo es el trato con sus parejas, ¿no? Y de cómo fue como este proceso con Amber Rose, que si ustedes, o sea, yo es una interpretación y es una lectura mía de sus parejas, pues, pero, o sea, si tú ves como Amber Rose a Kim Kardashian y a la nueva esposa mujer, o sea, es como si pasaran por un proceso de cainificación. Y entonces todas acaban siendo igual, ¿no? Y cuando yo veía a Kim Kardashian decía, claro, es que yo pensé que ella era así, pero en realidad si te remontas a Amber Rose, también la hizo como a esa forma de vestir y de comportarse y como de ser. Okay. Y la nueva esposa, ¿no? También. Y luego estas como imposiciones sobre la moda, ¿no? Alguna vez Kim Kardashian como que se pronunciaba el decir como que no podía vestirse sin la aprobación de Kanye West porque si no la criticaba mucho, ¿no? Le hablaba muy mal. Entonces, como que yo escuchaba el disco y trataba de verdad, o sea, fue un esfuerzo muy activo, constante de mi parte de no pensar en esas cosas y concentrarme como en la música. Después de ese ejercicio creo que o sea, puedo decir que se puede, ¿no? O sea, cada quien está en su derecho y si quiere o no hacerlo o si quiere cancelar a un artista por sus actuaciones y expresiones cotidianas,
yo creo que también estoy de acuerdo con eso, pero después de haber hecho este ejercicio me di cuenta que pues sí puedo perfectamente separar al artista de la obra y, y apreciar como el disco en lo más aislado posible y decir, me parece un disco muy entretenido, me parece un disco muy integral también, o sea, siento que de inicio a fin lo puedes escuchar como una obra completa, ¿no? No es como que una canción salga de contexto y digas, ay, Ujú. estaba en esta onda y de repente, pum, me meten otra cosa, Sí. ¿no? O sea, creo que está muy bien hecho, muy bien integrado. Leía por la descripción de Apple que la portada le hizo como un artista muy famoso y me parece una portada muy interesante que dice mucho y no dice nada a la vez, ¿no? O sea, creo que estas como incoherencias, ¿no? Entre las imágenes, los sonidos, como que son muy representativos de la figura que es Kanye West, ¿no? Sí. Que parecen como incoherentes, pero ya que lo ves todo dices, ah, claro, ¿no? Hace sentido. Aún así, yo creo que, ¿de cuándo es este disco? O sea, creo que es muy joven todavía, ¿no? O sea, creo que hay otros discos de hip hop que ya tienen más años y más historia, ¿no? Y creo que, pues sí, tampoco lo pondría, Ujú. pero 2010. sí, no es muy joven todavía, o sea, creo que, o sea, para mí que un disco de los 100 mejores sí tiene que ser como anterior a los 90s, Ok, ¿no? O ok. sea, es 80s, 90s para atrás, por eso dudaba un poco del pasado, ¿no? De si 90s, pero pues 10 años a los 2000 ya son como un poquito más, ¿no? Y además ver que se ha envejecido como bastante bien como para sonar muy contemporáneo es Ya. como una señal positiva, pero de definitivamente creo que todavía le falta camino por recorrer para ver cómo le pasa la historia por encima. Sí, sí, a mí me parece interesante este criterio que tú te generaste, ¿no? Como para decir, para mí, o sea, creo que para mí no es un criterio, pero, o sea, comparto la importancia de ese criterio porque, o sea, digamos, tienes que ver cómo el paso del tiempo, escuchas un disco y dices, este disco sigue siendo vigente, sigue siendo bueno en el 2024 que en el 87, ¿no? Ujú, O que en el ujú. 70 o que en el 60 o cuando haya salido. Entonces, o sea, creo que es un criterio importante que yo no lo tomo para decir si tomo un disco o no, pero que es muy importante en ese sentido que tú lo manejas, ¿no? Y que otras personas lo podrían también incluir, ¿no? Ujú. El siguiente disco se viene, amigos. Yo le dejé una tarea a Elvia, no voy a decir nada, solo que le dejé una tarea a Elvia de escuchar una canción con mucha atención. La escuché varias veces. Pero adelante, Elvia, por favor, El cuéntanos. número 25 is Kind of Blue de Miles Davis. Ujú. Y yo respeto mucho el género, pero no es, o sea, no lo entiendo. Para mí es muy confuso, no lo disfruto como siento que debería hacerlo. Eh, y pues sí, no. O sea, respeto mucho sobre todo a Miles Davis porque es el predecesor de muchos de los artistas que a mí me gustan, ¿no? Y es la Ujú. inspiración de muchos artistas que a mí me gustan. Y por ese solo hecho lo respeto mucho. Pero sí, no es, o sea, entiendo, creo que también lo dejaría, no sé si o algún otro, porque además es engañoso. Uno lee el título del disco y dices Kind of Blue, puede ser que sea una cosa más blueserona que jazz, ¿no? Entonces, es engañoso, no se dejen engañar, es jazz completamente. No, o sea, es que yo siento que tiene más que ver con Blue de... Me siento Blue. Claro, pero el blues es por esa sensación también. O sea, es como un sentimiento profundo de depresión y angustia. Ok, ok. Entonces, pues sí, no es como el tipo de música que a mí me gusta. Creo que sí lo dejaría. Lo disfruté mucho más que el de John Coltrane, creo. Creo que hay más trompeta, quizás eso es lo que más me Sí, gusta. definitivamente. O sea, sí hice mi tarea, la verdad es que sí lo escuché varias veces, o sea, no solo una. Porque además, o sea, me acuerdo cuando salió TikTok que yo decía, como es que no entiendo TikTok, voy a estudiar TikTok. Y entonces Ujú. la gente se reía de mí así como de, no mames, ¿qué vas a estudiar, no? De TikTok. Y yo, pues es que para mí estudiar implica un proceso de análisis, de lectura, relectura, ¿no? De pensarlo, dejarlo reposar, volverlo a escuchar, a lo mejor leer algo que te complemente como el contexto. Y eso, amigos, o sea, hay que tomarnos en serio cuando alguien
dice voy a estudiar esto, aunque sea como lo más ridículo, y para mí pues eso, el estudiar música o el ejercicio de decir voy a estudiar esto significa a lo mejor escucharlo varias veces de forma consciente, ¿no? O sea, no tenerlo en el fondo y decir, ay, voy a hacer mi tarea mientras tanto. A lo mejor esa es la primera escucha que hago, pero después hago otras, ¿no? Ya como más calmada, poniendo atención, ¿no? Y esa escucha, ¿no? De 3, 4, 5 veces, o sea, la verdad es que sí, o sea, no entiendo, no conecto con este tipo de música, pero sí entiendo la trascendencia, ¿no? Y sí entiendo como la dificultad y la técnica que se requiere para hacer este tipo de discos. Admiro mucho a personajes así que además han trascendido tanto a la historia, ¿no? Este disco es súper, bueno, no súper, pero sí es más viejito, ¿no? Y pues eso, así la historia. Muy bien, como dijiste hace rato, yo respeto, o sea, yo creo que el disco y en general, y en particular, una de las canciones, la primera canción que se llama So What, yo creo que es de mis, o sea, está en mis top 5 o probablemente en mis top 3 de canciones de la existencia. O sea, es una canción que creo que te lleva a múltiples niveles, que es como de estas que sientes que empieza como así súper tranquila y de repente ¡pum! ¿No? Tiene como, ¿cómo le llaman? Como un drop súper bueno. Solo lo voy a escuchar en la música electrónica. Y que me gusta, o sea, me encanta esta canción, ¿no? O sea, creo que es de mis canciones favoritas de la existencia. Y, o sea, yo lo tengo en mi biblioteca, la escucho, tal vez no tan seguido, pero sí la escucho varias veces en un año, la canción al menos. Uh-huh. Y el disco me gusta mucho en general. Pero bueno, o sea, justo como decías, ¿no? A mí me gusta mucho el jazz en general. Y pues, o sea, creo que también, yo creo que aquí no sé si, o sea, este disco sí lo dejaría en una lista de los 100 mejores discos, pero el tema es que este disco salió en 1959 y 1959 está definido como el año del jazz, porque salieron como de los mejores discos de la historia en el jazz en ese año, ¿no? A ver, ponle. Solamente estamos mencionando este Kind of Blue, salió Mingus de Charles Mingus, salió Time Out de Dave Brubeck, que tiene una canción que se llama Take Five, que también está en mi top 5. Take Five, por ejemplo, me gusta mucho, creo. Morning de Art Barkley, por solo mencionar algunos de los discos más importantes, ¿no? De Cannonball Adderley salió también otro disco, o sea, varias cosas que ¿Ella se... Fitzgerald es considerado jazz? Pues yo creo que sí. Mira, o sea, es que creo que justo cuando el jazz toca el blues es mi kind of jam. Entonces, pues, o sea, la verdad es que creo que elegir un disco de todos estos es difícil, ¿no? El de Coltrane no recuerdo en qué año salió el que está en esta lista, pero bueno, o sea, yo les diría, escúchenlo con atención, con calma, con la mente abierta, porque también es un disco bastante bueno, ¿no? A mí me encanta y no puedo decir otra cosa. Así que escúchalo, amigos. En esta escucha activa que promovemos durante estos podcasts. Qué bonito cuello. Elvia me está comando mi cuello de jiribilla, que próximamente pueden encontrar en la tienda de clip de Palmalab. Link en la descripción. Y bueno, vámonos con el número 24. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. De David Bowie. ¿Cómo es? Bowie. Pues yo qué puedo decir de este gran artista, me parece que es una de esas personas que afortunadamente me tocó vivir, en el sentido de experimentar su vida de lejos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué puedo? O sea, me parece un personajazo, me parece un gran artista en todo el sentido, no solo músico, también artista gráfico. Sí. Me encantan los títulos de discos tan complicados, ¿no? O sea, Sí. como que el título mismo te cuenta ya una historia, ¿no? Uh-huh. Me encantan esos títulos, entonces, no solo en discos, ¿no? También en películas o en libros, cuando el título es como ya una historia en sí misma, me encanta, ¿no? Entonces, creo que este disco es de esos discos igual que sostengo, que es como muy conceptual de inicio a fin, ¿no? Es integral, es
toda una historia, creó un personaje para el Ujú. disco, ¿no? O sea, creo que eso lo hace como también un disco muy icónico, ¿no? O sea, como, creo que ya había hablado alguna vez de un disco de Björk que sacó, que al final era como una cosa más educativa, ¿no? Pero que es todo un concepto, pues, o sea, esas cosas me gustan mucho, como que le dan mucho significado a las canciones mismas, ¿no? Y cuando puedes trascender como esas diferentes disciplinas, ¿no? Decir, es que este disco no es un disco per se, ¿no? Es como más bien parte de un concepto integral del artista en donde se expresó en disco, en canciones, en películas, en formas gráficas, ¿no? O sea, creo que pocos discos pueden decir eso, ¿no? Sí. Que son más que discos. Sí, que más creo que, o sea, uno de lo que decía Elvia, siento que pues también sus aportes a la moda, a la sexualidad, a la apertura, a la idea que de la sexualidad tradicional, ¿no? O sea, como que, no sé, yo la verdad es que, o sea, siempre me ha gustado David Bowie, pero yo creo que no lo conocí muy bien hasta que, creo que el año pasado, fuimos a ver un documental que se llama Moonage Daydream, Ah, yo lo quería ver, sí. que si no lo han visto y no conocen bien a David Bowie y quién era él y su importancia, véanlo, porque creo que es una muy buena manera de entrarle al artista, a un artista muy complejo, como dijiste tú, integral tal vez, Ujú. que hacía de todo, ¿no? O sea, lo pueden ver que era en Leyenda, ¿no? En la película de Actor, fantasía, músico, artista en Duna gráfico. también salió, ¿no? Creo que sí. O sea, exacto, exacto. Es pintor, escritor, actor, su propia presentación en público. Siento que era una manera artística Sí. de expresarse, ¿no? Entonces vean esa película porque es muy buena. Y pues el disco, la verdad es que yo no lo había escuchado completo. Bueno, supongo que no, no, sí lo escuché en una sentada. De una sentada no lo había escuchado completo, pero me gusta mucho cómo lo describió un amigo que cuando hice un podcast de ciencia ficción con unos amigos, él describía este disco como música de ciencia ficción, ¿no? Entonces, o sea, realmente por eso habla de Pink Floyd y de Sí. la época espacial y de la carrera espacial ¿Es de la entre misma Estados época? Unidos y Rusia. Pues no creo que sea tan cercano. Este es de, ahorita les decimos de cuándo es. Ve, Lo que no me gusta de esta lista es que no trae los años de los álbumes. En no, el 72. O sea, muy cercano, muy ¿no? Y muy cercano. cercano Pero es que está al cañón. alunizaje de Estados Unidos en la luna. La luna está en la luna. O sea, es que está muy cañón porque justo, o sea, siento que, o sea, cosas que David Bowie estaba haciendo en los 70s, ahora la gente lo quiere replicar en el 2024. Claro, claro. Y la verdad es que es un viaje, o sea, la verdad es que, o sea, yo sé que es un cliché ya en estas épocas, pero Y en esta serie de la verdad es podcast. que la canción Starman es una canción tan bonita, Sí, o sea, que te pone de buenas, sí. o sea, Te te da da esperanza en la esperanza, humanidad. ¿no? O sea, creo que es un gran disco, ¿no? Sí. Entonces, si no lo conocen, escúchenlo, o sea, yo creo que es de estos artistas que incluso, no sé si Apple Music lo define, bueno, ellos lo definen como rock. Ujú. Yo diría que está como entre estas fronteras porosas entre rock, pop, electrónica, música Sí. experimental, no sé cómo ni sé cómo llamarle. Yo pienso que le podríamos poner género David Bowie. Y en este sentido, pues es como pues es un gran disco, escúchenlo si no lo han oído, vean el documental. También vamos a poner por ahí un link al trailer, yo creo. Y pues bueno, vámonos con el siguiente disco si no tienes nada más que agregar. Escúchanlo, maravilloso disco. Creo que alguna vez en la vida lo tenemos que escuchar todos. Pero, ¿cómo no querías que yo pensara en el espacio, en estos 10 discos? Si el disco 23 nos ponen el Discovery de Daft Punk, ¿no? Es una cosa muy loca. Así como me pasó en Pink Floyd, en este tuvo una cosa inversa. ¿Por qué? A Pero ver, empieza tú, no, perdón. pues ya nos dejaste Lo intrigados. interrumpí. No, pues porque en Daft Punk me pasó al revés. O sea, en Daft Punk era un disco que me gustaba mucho cuando salió y ahora que lo escuché, no lo entendí. O sea, Ok. sí lo entiendo, pero más bien ya no me gustó. O sea, se me hizo como muy... ¿A poco?
Pues es que también, bueno, no sé si tenga como ese efecto de que lo hemos oído tantas veces. No, pero hay discos que puedo oír 40,000 veces y O, no pierden ese efecto. bueno, sí, puede ser. Bueno, para mí la verdad es que, pues eso, ¿no? O sea, justo acabo de ver que están reestrenando la película, que no me acuerdo ni cómo se llama. Es como Interestela, 555, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahorita les vamos a poner también el tráiler de la película en la descripción del video, pero es un disco que salió al lado de una producción como de anime, ¿no? Ajá. Como una película animada con figuras como japonesas de que están como intentando sobrevivir en el espacio exterior. Por Sí. eso no puedo no pensar en el espacio cuando escucho a Pink Floyd y a Daft Punk y a David Bowie en la misma semana, ¿no? Claro, y cada video era una parte de la historia, ¿no? Cada video es una parte de la historia y ahorita te digo que están reestrenando toda la película completa en los cines, en México al menos, Ok. y he visto en algunos otros lugares. Pero pues la verdad es que, o sea, me llama la atención que dices que no te gustó esta vez porque, pues es justo de esos discos que son como muy completos, ¿no? Muy enteros que cuentan una historia, al menos a través de la película. Porque claro, cada canción, si la escuchas independientemente, no hay como una relación, tal cual, ¿no? Pero sí hay una relación musical porque todas están como relacionadas unas con otras, ¿no? Es de esos discos que no todos los discos ni todos los artistas son así, Sí. que acaba una canción y de inmediatamente empieza la otra con el mismo sonido, ¿no? Esas cosas. No sé ni cómo se llama eso, pero Interludios. pero bueno, a mí la verdad es que sí, o sea, me sigue encantando este disco. Yo creo que The Daft Punk es de mis grupos favoritos de música electrónica. Y pues eso, ¿no? O sea, yo sí lo dejaría sin duda porque además creo que este en especial fue como, pues de una banda que ni siquiera era gringa, una banda francesa que salta al estrellato y que tiene un impacto global en muchos sentidos, ¿no? Sí, siempre se agradece que no que pongan más grupos que fuera del occidente conocido, ¿no? Que no deja de ser occidental, Ujú, pero del occidente conocido. O sea, siento que, insisto, o sea, es un disco muy joven, creo que no ha pasado el tamiz del tiempo y por ese solo hecho no lo dejaría, quitando, o sea, no considerando que esta nueva vez que lo escuché no me hizo tanto clic como la vez pasada, bueno, cuando salió. ujú, Quizás también tiene mucho que ver eso, ¿no? No tiene como ese sentimiento nostálgico de no lo pude vivir, ¿no? Como en el caso de otros artistas o grupos, ¿no? ujú. Daft Punk justo fue famoso mientras íbamos creciendo, entonces Sí. la verdad es que, eh, pues sí, o sea, no tiene ese componente nostálgico y pues no lo dejaría, la verdad. Ok, ok. Ahora, no me gustó, no quiere decir que piense que es el peor disco de la historia, ¿no? Simplemente pasó de un lugar de mi corazón a otro, pues, o sea, no es que me desagrade, ¿no? O sea, si escucho One More Time en algún lugar me va a dar ganas de cantarla y de bailarla, ¿no? Sí. Pero no con el mismo Pero además amor y ahínco. siento que es, perdón, es que a mí me encanta, pero siento que además, o sea, todo el concepto del disco y de la película es también como Ajá. muy nerdo, ¿no? Mhm. En un buen sentido, pues, o sea, justo estaba buscando como el nombre de la película específicamente, sí se llama Interstellar 5555. Mhm. Y si están en México y no han escuchado a Daft Punk o les interesa un poco, pero no se han metido tanto, van a pasar en cines esta película el 12 de diciembre de este año, ¿no? Mhm. Entonces, pues es una muy buena oportunidad para verla porque la reformatearon en 4K, la Mhm. remasterizaron en 4K. Okay. Entonces, es 555 porque se llama The Story of the Secret Star System, Ajá. pero en lugar de S tiene 5 en su título, ¿no? Entonces, pues bueno, O perdón sea, en por... vez de ese es el 5. Ajá, perdón por interrumpir, pero, o sea, la verdad es que, pues para mí sí es muy bueno el disco y la banda No sabía que Michael Gondry le había hecho y videos. la película, ¿no? Pero bueno, si quieres vamos al que sigue. El número 22 es Born to Run de Bruce Springsteen. La verdad esperaba más de este disco, pensé que me iba a gustar más, no me gustó tanto, no me desagradó, ¿no? No sufrí, no me dolió escucharlo.
Pero no lo sé, no siento que... O sea, es que Bruce Springsteen es toda una institución en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no sé si tendría, o este en particular, ¿no? O sea, es que poner en una lista los 100 mejores álbumes, uno que no es como tan... A lo mejor sí es muy representativo de Bruce Springsteen, ¿no? Pero a mí no me encantó tanto, la verdad. Sí, o como dices, para el público americano, ¿no? O sea, Mhm, siento que es muy gringo, ¿no? mhm, mhm. O sea, la verdad es que yo no dejaría este disco en una lista de los mejores 100 discos. Sí. Tal vez si fuera norteamericano, sí. Mhm, Pero pues a mí tampoco, o sea, sí me costó trabajo, lo admito, sí me costó trabajo escucharlo. mhm. Y se me hizo pesado, pero... Y nunca lo había escuchado con atención, ¿no? Entonces, Mhm. pues... mejor dejemos paso para la discusión del próximo disco. Porque se viene, amigos, se viene. Se viene. Voy yo, ¿verdad? Sí. El número 21 es el disco Revolver de los Beatles. Ajá. Bueno, a ver qué nos dice Elvia, pero, o sea, yo siento que siempre hemos estado en discusión porque en la casa a mucha gente nos gustan los Beatles. Y Elvia siempre decía que no, a ver qué nos Están dice. sobrevalorados. Bueno, ya lo dijo. No, o sea, no se aguantó a su lugar. Digo, a Perdón, su turno, perdón. perdón. Pero, o sea, la verdad es que, o sea, como otras bandas, por ejemplo, ¿no? Cuando le dices son fan de The Cure, están sobrevalorados, como lo dijimos, pues a lo mejor ponen el grito en el cielo, ¿no? O sea, yo creo que para mí los Beatles son así. Porque creo que, o sea, aunque no te guste la música De los Beatles. de los Beatles, creo que pues puedes hacer, pues sí, aceptar como el impacto que tuvieron a la industria, al mundo en general, ¿no? O sea, creo que ya habíamos hablado en otro momento que tuvieron varias etapas, ¿no? Como de crecimiento de su música, de lo más pop que eran al inicio hasta sus entradas en la psicodelia justo en los setentas y en todo este viaje juvenil de la guerra y cómo se conformaron también como una de las bandas que acompañó a esas juventudes en la rebelión de los movimientos juveniles de los setentas. Pero, o sea, Revolver siempre ha sido considerado como su mejor disco, ¿no? O sea, a mí me ¿Ah, gustan sí? muchas cosas de ellos. Y la verdad es que este disco es muy bueno. O sea, a mí me encantan los Beatles. Me encanta este disco. O sea, creo que tiene. Además empiezas ya como a escuchar como más experimentación de su parte en este disco, ¿no? De sonidos, de letras, de... A veces dices, ¿qué carajos están diciendo en ciertas letras, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Pero tiene, o sea, no lo sé. Eleanor Rigby es una gran canción. Taxman. Taxman, por solo mencionar algunas, ¿no? O sea, Terry Yellow Submarine, que yo creo Yellow que es de las Submarine. canciones más conocidas de la historia. Pero bueno, yo ahí me quedo, o sea, yo lo dejaría sin duda como en una lista de los 100 mejores discos. Lo dejo en mi biblioteca, no lo tenía porque pues luego tengo como más otras cosas de ellos, pero sí lo dejaré en mi biblioteca y en una lista de los 100 mejores. Muy bien. Yo creo que también, o sea, ya más allá de las discurrencias familiares, creo que, Así es correcto. o sea, sí entiendo perfecto la importancia. O sea, creo que incluso, no se podría entender la historia del mundo sin la historia de los Beatles. O sea, Ujú. creo que es de esos grupos que han trascendido fronteras, temas, este, generaciones, ¿no? O sea, creo que sí es muy importante, o sea, que el lunes haya habido un concierto de Paul McCartney y gente más joven que nosotros siga teniendo una pasión por los Beatles y Paul McCartney, la verdad es que es impresionante, ¿no? O sea, sin duda yo creo que no cuestionaría la importancia de los Beatles en la historia de la música y del mundo, pues, en general, ¿no? O sea, porque además, o sea, justo ahorita mientras te escuchaba, pensaba como en momentos muy icónicos de los Beatles, ¿no? El concierto que dieron en el techo, cómo fueron de estos, fue el primer grupo que generó como esta, bueno, no sé si el primero,
Porque creo que Elvis Presley ya había generado esas bajas pasiones en las fans. Pero de grupo Pero de hombres, grupo, ¿no? O sea, creo que marcó una pauta para lo que serían las boy bands de hoy, ¿no? O sea, sí, no podría cuestionar esa importancia en el mundo, en la música. Y creo que, o sea, yo reconozco que mucho, lo voy a decir abiertamente por primera vez en público, Uh-huh. y después lo volveré a negar para toda la vida. Pero creo que, o sea, mucho de no me gustan los Beatles tiene que ver con una rebeldía hacia la música que escuchaba mi mamá. ¿No? O sea, como decir, yo no escucho la música de mi mamá, ¿no? Y esa rebeldía me costó caro porque llegué tarde a Led Zeppelin, llegué tarde a muchas otras cosas. Sí. Y a lo mejor me han negado del pequeño placer de disfrutar los Beatles, pero sí me declaro como de closet. O sea, por ejemplo, Eleanor Rigby es de esas canciones que yo creo que me podrían hacer llorar. Uh-huh. Si la escucho con un buen sonido, estoy yo sola en un ambiente controlado, o sea, me generan muchas emociones. Creo que a mí me gusta más el disco donde están sus 4 caritas, que es blanco y negro. Uh-huh. No me gustan tanto los discos que son como más experimentosos, más hippies, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esos no, como que les dejo de entender un poco por lo mismo que me pasa con el jazz, ¿no? O sea, dejo de entender como el concepto. Sí. Entonces, pero sí, o sea, me pasó que justo, o sea, escuchando este disco en este contexto de apertura para hacer el podcast de los 100 álbumes, pues sí me di cuenta que mucho de mi resistencia a los Beatles tiene que ver con rebeldía. Ya, ok. Rebeldía sin causa. Sí. No, claro, sí, lo entiendo. Y pues bueno, o sea, yo creo que todo mundo ha escuchado en algún momento a los Beatles de alguna manera. Y es que en todos lados puedes encontrar referencias, en Los Simpson, en Las Chicas Superpoderosas, movimientos de rebeldía, los peinados, Sí, las pasarelas, el estudio. pero si no los han escuchado, perdón, escúchenlos con atención. O sea, pueden empezar por este disco u otros, no importa. Uh-huh. O sea, también está esta su película Yellow Submarine, que Uh-huh. trae varias de las canciones, que pueden ver también seguramente por ahí en línea. Hay varios documentales que han dirigido directoras importantes. Hay uno de Scorsese, creo. Entonces vayan a verlos si no los conocen. Creo que todo el mundo los conoce, pero Uh-huh. pues al final fueron más famosos que Jesucristo. Entonces vamos con el último antes de que se nos saque la pila de la cámara. Te toca a ti. Pet Sounds The Beach Boys. Creo que hay como 2 o 3 canciones que me gustan mucho de este grupo, no en este disco. Ajá. Me costó trabajo escucharlo, la verdad es que pensé que me iba a ser más ligero y pensé que me iba a Sí, gustar más, sí. pero la verdad es que sí me costó más trabajo de lo que pensé. Siento que justo son importantes porque es como todo este concepto de los California Golden Boys, ¿no? Y como que el estilo de vida, ¿no? El momento en el que vivieron, las intrigas alrededor de uno de ellos con su relación con el clan de... ¿Cómo se llama? De Manson. No sabía todos estos chismes. Ya tendría que leer más cosas. Creo que lo hacen como un grupo importante, ¿no? Ok, ok. Pero no es particularmente música que a mí me gusta, la verdad. O sea, insisto, hay 2 o 3 canciones que me gustan mucho de ellos, que no están en estos discos, entonces... Sí, la verdad es que yo no los dejaría en la lista de los 100 mejores. O sea, el disco me gustó la primera canción, que es como de las más famosas, Wouldn't It Be Nice. Wouldn't it be nice? Es que es casi inevitable cantar, la verdad. Sí. Pero no lo dejaría y la verdad es que me costó mucho trabajo escucharla, ¿no? Entonces, Es muy baladoso. Siento que hay otros que pueden ser más divertidos. dicen que tiene como contenido ahí psicodélico y no sé qué, como oculto, que tal vez, pero pues O la sea, verdad, sí, pero... la verdad es que a mí no me gustó y no lo dejaría, perdónenme. Se me hace demasiado pop para hacer rock. Se me hace demasiado electrónico para hacer pop. La voz me molesta. Es muy aguda, sí. Es muy aguda. Entonces, pues yo no lo dejaría, amigos. Entonces, pues, muchas gracias, Elvia. Mientras haces tus cosillas con el café.
We are living a gem Muchas gracias por submarine. acompañarnos en este episodio del Yes, podcast, mientras Elvia se despide cantando a los Beatles. Gracias, Elvia, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Vayan a ver nuestros otros episodios. Se me antojan unas chips jalapeños. Estoy viendo los próximos Va a estar bueno. discos y ya nos acercamos al 1, amigos. Así que cada vez se van a poner más buenos, No sé qué vamos a hacer después. más contradictorios, más controvertidos. Algunos, no todos. Pero bueno, nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias por acompañarnos. Adiós.